La Guerra Fría, un conflicto de tensión ideológica y tecnológica que dominó la segunda mitad del siglo XX, fue mucho más que una carrera armamentística o una competencia espacial. Fue también un periodo de intensa rivalidad cultural y de diseño, y el automóvil se convirtió en un símbolo potente de los valores y la destreza tecnológica de cada bloque. Mientras Occidente celebraba la libertad, el lujo y la innovación con diseños exuberantes, el Este se enfocaba en la durabilidad, la funcionalidad y una austeridad dictada por la planificación centralizada. El resultado fue una década tras otra de vehículos que no solo transportaban personas, sino que encapsulaban la esencia misma de sus sociedades. Esta era dio lugar a máquinas verdaderamente sorprendentes, algunas por su belleza y poder, otras por su ingenio bajo severas limitaciones, y unas pocas por su papel directo en las intrigas del conflicto. A continuación, se presenta un recorrido por 10 de los coches más asombrosos que emergieron de este periodo polarizado de la historia, vehículos que definieron una época, y que aún hoy, en La Paz, nos cuentan una historia fascinante de diseño, política y poder. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! El Citroën DS de 1955 es, sin duda, una de las creaciones automovilísticas más radicales y visionarias que surgieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en el corazón de la Guerra Fría. Lanzado en el Salón del Automóvil de París, el DS, apodado DS o Diosa en francés, causó un impacto sísmico, no solo por su diseño futurista, que parecía haber llegado directamente del espacio exterior, sino por su revolucionaria ingeniería. Su carrocería aerodinámica, obra del escultor y diseñador italiano Flaminio Bertoni, prescindía de cualquier adorno superfluo y ofrecía una silueta elegante y atemporal que contrastaba fuertemente con la robustez de sus contemporáneos. Sin embargo, su verdadero milagro residía bajo la chapa, el sistema de suspensión hidroneumática. Esta tecnología no solo proporcionaba una calidad de marcha inigualable, elevando y nivelando el coche independientemente de la carga o el terreno, sino que también integraba la dirección asistida y los frenos. En una época de carreteras aún mal mantenidas, el DS ofrecía un nivel de confort y seguridad pasiva que lo situaba décadas por delante de la competencia, convirtiéndolo en el transporte preferido de la élite francesa y, crucialmente, en el vehículo del presidente Charles de Gaulle, cuya vida fue salvada por la capacidad del DS de seguir circulando a alta velocidad incluso después de que dos neumáticos fueran acribillados en un intento de asesinato. Este vehículo simbolizó la vanguardia tecnológica de Europa Occidental y una respuesta francesa al dominio automovilístico angloamericano. Cruzando el telón de acero, encontramos el imponente y misterioso Tatra 603, producido en Checoslovaquia desde 1956. En el bloque del Este, el diseño automotriz a menudo se inclinaba hacia lo utilitario, pero el Tatra era una excepción reservada exclusivamente para los altos funcionarios del Partido Comunista y la nomenclatura. Su estética es inconfundiblemente retrofuturista, con un frontal bulboso dominado por 3 faros, una característica que varió en modelos posteriores, y una pronunciada inclinación trasera. A diferencia de la mayoría de los sedanes de lujo, el 603 contaba con un motor V8, refrigerado por aire, montado en la parte trasera. Esta configuración no solo optimizaba la tracción en las difíciles carreteras de Europa del Este, sino que también hacía que el coche se sintiera ligero y rápido. Su diseño aerodinámico, una herencia de los innovadores diseños Streamline de Tatra anteriores a la guerra, ofrecía un coeficiente de arrastre sorprendentemente bajo. El 603 era más que un coche. Era un símbolo rodante de estatus dentro de una sociedad que oficialmente rechazaba la ostentación capitalista. Su producción limitada y su uso exclusivo por la élite lo convirtieron en una presencia casi mítica y algo ominosa en las calles del Este, un recordatorio palpable de la jerarquía invisible que existía detrás de la fachada igualitaria del comunismo. Volviendo a Occidente, el Ford Mustang de 1964 y medio irrumpió en la escena automotriz como un fenómeno cultural que redefinió lo que podía ser un coche deportivo asequible.
Aunque no estaba directamente vinculado a la tecnología militar o de espionaje, el Mustang simbolizó el poder económico y la libertad individual de Estados Unidos, contrastando fuertemente con la sobriedad del transporte del bloque del Este. Introdujo el concepto de Pony Car, un vehículo deportivo compacto, elegante y personalizable que atrajo a la juventud del baby boom. Su éxito fue estratosférico, vendiendo más de 1 millón de unidades en sus primeros 2 años. El Mustang se convirtió en un ícono de la cultura pop globalizada, proyectando la imagen de un Estados Unidos dinámico y hedonista. En la batalla de narrativas de la Guerra Fría, el Mustang era el antitransporte del Este, un manifiesto sobre ruedas de la prosperidad y la elección de diseño que ofrecía el capitalismo. En la esfera de la tecnología y el espionaje, el Aston Martin DB5 de 1963 se ganó su lugar en la historia, no por su ingeniería per se, sino por su papel inmortalizado como el coche de James Bond. Como el vehículo oficial del agente 007, el DB5 trascendió el estatus de un gran turismo elegante y potente para convertirse en un arsenal rodante de la Guerra Fría. Equipado ficticiamente por Q Branch con ametralladoras, asientos eyectables, placas de matrícula giratorias y pantallas de humo, el coche se convirtió en la quinta esencia de la intriga de espionaje. La imagen del DB5, un símbolo de lujo británico y destreza tecnológica, aunque fantástica, proyectaba una imagen de sofisticación occidental frente a la amenaza soviética, y es un testimonio del poder de Hollywood para moldear la percepción pública del conflicto. Detrás de los artilugios, el DB5 era un coche deportivo genuino, con un motor de 6 cilindros y 4.0 litros, que ofrecía un rendimiento emocionante. Saltando a la esfera de lo ultrautilitario, nos encontramos con el infame Trabant, producido en Alemania Oriental desde 1957. A menudo objeto de chistes y caricaturas, el Trabi fue, no obstante, una proeza de ingeniería bajo las severas restricciones materiales del comunismo. Su característica más sorprendente era la carrocería fabricada en Duroplast, un material compuesto hecho de algodón reciclado y resina fenólica, debido a la escasez de acero en la RDA. Propulsado por un motor de 2 tiempos ruidoso y contaminante, el Trabant era lento, incómodo y notoriamente poco fiable. Sin embargo, para millones de ciudadanos de la RDA, fue el único coche que podían esperar poseer. El Trabant simbolizó la cara económica y tecnológica del comunismo, la promesa de un coche del pueblo, universal, que en la práctica se tradujo en largas listas de espera, a veces de más de una década, y un vehículo tecnológicamente estancado. Su popularidad explotó irónicamente durante la caída del muro de Berlín en 1989, cuando caravanas de Travis humeantes se convirtieron en la imagen definitoria de la reunificación y la libertad recién adquirida. Regresando al lujo y el poder, el Cadillac Eldorado de los años 50 y principios de los 60 fue la máxima expresión del exceso automovilístico estadounidense durante la Guerra Fría. Con sus aletas traseras, del tamaño de aviones, y su abundante cromo, el Eldorado era un yate terrestre, un símbolo de la riqueza y el optimismo desenfrenado de la era de Eisenhower. Estos vehículos representaban el sueño americano, con sus motores V8 de gran cilindrada, sus interiores suntuosos y sus proporciones grandiosas. Los diseños a menudo reflejaban la era espacial, con narices parecidas a cohetes y luces traseras de chorro, proyectando una imagen de progreso y dominio tecnológico estadounidense. En el contexto de la Guerra Fría, estos coches gigantes eran una declaración silenciosa de superioridad económica y estilo de vida sobre la austeridad percibida del comunismo. Deja tu like, suscríbete y comparte. En un nicho totalmente diferente, se encuentra el Volvo P1800, producido a partir de 1961. Este coupé sueco es sorprendente no por su radicalismo tecnológico como el DS, sino por su diseño inesperadamente elegante y su durabilidad legendaria. En una época en que los coches estadounidenses se hinchaban y los europeos tendían a lo práctico o lo muy deportivo, el P1800 ofrecía un gran turismo fiable con un estilo italiano, de frua. Su papel en la serie de televisión El Santo, como el coche de Simón Templar,
lo colocó junto al DB5 en la imaginación del público occidental como un símbolo de intriga sofisticada, aunque menos agresiva. Más allá de la fama, la verdadera sorpresa del P1800 reside en un ejemplo específico, el de Irv Gordon, que acumuló más de 3 millones de millas, un testimonio rodante de la ingeniería sueca y su enfoque en la seguridad y la fiabilidad, cualidades valoradas por igual en el este y el oeste, aunque por razones distintas. El GA-Z-13 Chaika, introducido en 1959, fue la respuesta soviética al Cadillac. Este sedán de lujo era estrictamente para el uso de altos funcionarios del gobierno, diplomáticos y las élites del partido, funcionando como una limusina oficial. El Chaika, gaviota, era una mezcla fascinante de diseño soviético y plagio estilístico de los modelos estadounidenses de lujo de finales de los 50, en particular el Packard Patrician. Con un potente motor V8 y una transmisión automática, el Chaika era una bestia de rendimiento para los estándares soviéticos. Sin embargo, a diferencia de su inspiración capitalista, el Chaika nunca estuvo disponible para el público. Su existencia y su pompa reflejaban la hipocresía inherente al sistema soviético, donde los líderes disfrutaban de lujos que prohibían al ciudadano común. El Chaika era el vehículo de los poderosos, una burbuja blindada de privilegio en un país de escasez. El Lada Niva de 1977 representa otro hito singular en el lado oriental. Si el Trabant simbolizó las limitaciones, el Niva, BAC 2121, demostró el ingenio soviético cuando se aplicó a un desafío práctico. Diseñado para enfrentarse a las duras condiciones climáticas y la falta de infraestructuras del vasto territorio soviético, el Niva fue uno de los primeros vehículos todoterreno de producción masiva en utilizar una carrocería monocasco y suspensión independiente, combinando las comodidades de un coche de carretera con la capacidad de un 4x4 robusto. Fue un diseño adelantado a su tiempo y fue popularizado incluso en el oeste, donde se le respetaba por su sencillez mecánica y su capacidad todoterreno inigualable. El Niva era la antítesis del lujo. Era un caballo de batalla duro y competente. Un vehículo que, a diferencia de los coches de la nomenclatura, fue diseñado para la vida real en el campo y la frontera. Finalmente, el Renault 5 Turbo de 1980 es la sorprendente encarnación de la locura automovilística que definió el final de la Guerra Fría. Este no era un vehículo de lujo ni un símbolo político directo, sino una maravilla de la ingeniería de carreras homologada para la carretera. Construido por Renault para competir en rally, este hot hatch de aspecto inocente tenía un motor turbo de 4 cilindros, montado centralmente en lugar de trasero, lo que le daba un manejo diabólico y un rendimiento explosivo. En una época de crisis petrolera y creciente conciencia ambiental, el R5 Turbo era un recordatorio estridente de que la ingeniería automotriz todavía estaba dispuesta a sacrificar la practicidad en aras de la velocidad pura. Representaba el resurgimiento del diseño deportivo europeo y la voluntad de desafiar los límites técnicos, un espíritu de experimentación y desempeño que prosperó en las economías de mercado abiertas del oeste. Su existencia misma era un contraste audaz con los vehículos utilitarios, lentos y sobrios, que aún dominaban las carreteras del este en ese mismo momento. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.